por Dios para darle la revelación. La palabra revelar es una palabra compuesta. Re significa volver hacia atrás. La otra, o sea, poner el velo. La palabra revelación es una palabra compuesta que significa correr el velo hacia atrás. Como cuando enrollamos el velo de la cortina de la ventana para que entre la luz del sol a la casa. Eso es exactamente lo que Dios hace. Dios es como el sol. Él no está escondido. Él siempre brilla con su resplandor. La razón por la cual no vemos la luz del sol es porque las nubes lo cubren, el techo lo cubre o porque estamos ciegos. Dios quitó de delante de Pedro el velo para que viera lo que estaba delante de él, el Hijo de Dios. Dios se entristeció con Felipe porque todavía tenía el velo. Después de haber declarado que Cristo es revelado por la gracia de Dios y no por ningún mérito de nosotros, ahora comenzaremos a considerar cuál es el significado de esa revelación. El apóstol Pedro menciona dos cosas que Dios le reveló. Primero, le reveló que Jesús era el Cristo. También le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Cristo no es un nombre, sino un título. Cristo significa el ungido y es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mesías. Mesías y Cristo significan el ungido. Su nombre es Jesús. Veremos más adelante lo que esto significa. Pedro le dijo después que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Ya había dicho que Jesús era el ungido. Pero Jesús no era solamente un hombre en el cual Dios había puesto la llanura de su espíritu. Esto no le hubiera dado la grandeza que tenía. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado para toda carne según el profeta Joel, y no era una pequeña unción. El apóstol Pedro declara que esa profecía se empezó a cumplir en el aposento alto, y nosotros tenemos el relato de lo que ahí sucedió. Los 120 fueron llenos de una manera espantosa del poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, está diciendo que Jesús está en la plenitud de la deidad. Está diciendo con estas palabras que Jesús procede de Dios y que es uno con Dios. No solo ungido por Dios, sino Dios mismo con cuerpo humano en medio de ellos, andando con ellos y hablando con ellos. Sin duda, a Pedro se le estremecieron las extrañas cuando recibió del Espíritu Santo tan terrible realidad. Le faltó decir como Jacob: cuán terrible es andar con Jesús, es Dios mismo y yo no lo sabía. La revelación de la identidad de Cristo no es solo tener una idea mental de lo que Cristo es o lo que ha hecho. La mayoría de personas tienen un concepto mental de quién era Jesús. Al preguntar a mucha gente, todos dirán que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados. Dirían que resucitó al tercer día y que subió al cielo a donde está su Padre. Pero esto no quiere decir que tienen la revelación de Cristo. La revelación de Dios es para conocer a Cristo. La palabra conocer es haber experimentado aquello, es haber tenido una intimidad con aquello. Nosotros podemos saber de algún lugar por haber visto fotos o por haber leído o por haber oído de ese lugar. Es posible que tengamos mucha información del lugar, que sepamos cómo llegar y cómo regresar. Pero no podemos decir que conocemos el lugar, pues conocer significa haber estado allí, haberlo experimentado. De la misma manera, conocer a Cristo no es saber de Él, sino haberlo experimentado. Las gentes estaban tan ciegas que ni siquiera tenían la idea mental de quién era Jesús. Pero ahora ya tienen esa información, pero no por eso conocen al Señor. Pedro conocía a Jesús, por eso puede decir: ¿a quién iremos, Señor? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro tenía una conexión estrecha con Jesús y no soportaba la idea de estar separado de Él. La ilustración que tenemos nosotros de la revelación de Dios y el conocimiento de Cristo es la Santa Cena. Ahí se refleja lo que significa cuando decimos que Dios nos ha revelado a su Hijo. Como ya hemos dicho, eso no es solo tener una idea mental, sino haberlo experimentado. En la Santa Cena nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre por la fe. No hay imagen más clara de nuestra intimidad con Cristo que comer su cuerpo. Esto no es solo una figura, sino algo que en realidad ha sucedido entre un creyente y el Señor Jesús.
Esto es lo que significa que Cristo haya sido revelado a nosotros. Esto es lo que significa conocer a Cristo. Es haber tenido un encuentro con Él, que hayamos cenado con Él y Él con nosotros, que nosotros estemos dentro de Él y Él dentro de nosotros, que seamos uno con Él. Si hay un creyente que no tiene esta experiencia, que no tiene este testimonio dentro de Él, lamentablemente ese creyente no conoce a Cristo y no ha recibido la revelación del Espíritu Santo acerca de quién es el Señor Jesús. Pues si no es uno con Cristo, no podrá comprenderlo, no podrá entenderlo y tampoco podrá seguirlo. Vemos ahora, porque el Señor le dice a Pedro que es bienaventurado por haber recibido la revelación. Amén. Cuando Dios le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el apóstol Pedro comprendió dentro de su corazón que Jesús es quien está puesto para ser la esperanza, y no solo la esperanza, sino que la única esperanza de la humanidad. Cuando el apóstol Pedro dice que Jesús es el Cristo, él ya sabía lo que eso quería decir porque había escuchado hablar sobre el Mesías por en medio de los rabinos y sacerdotes. No más figuras ni símbolos, sino el mensaje directo de Dios. Se decía que el Mesías iba a quitar todo pecado de Israel e iba a reinar sobre la tierra en Israel y la iba a hacer cabeza de naciones. Amén.